entramos por esas puertas con gratitud, venimos a alabar, a exaltar, glorificar al Señor. Y en medio de esa alabanza, en medio de esa adoración suya a Dios, en medio de eso, Dios empieza a orar, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a hacer algo extraordinario. Mientras usted está aquí, Dios está haciendo algo en su casa. Mientras usted está acá, Dios está haciendo algo en su familia. Algo Dios está haciendo en esa situación con la cual usted muchas veces no puede. Amén. A nosotros nos cuesta entender que muchas veces las situaciones que nos tocan enfrentar o que enfrentamos, hermanos, no son malas para nosotros. De repente usted dirá, pastor, pero es que no las enfrenta usted, pero no son malas. La Biblia dice que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿o no? Eso dice Pablo en Romanos 8:28. Que los que aman a Dios, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener una actitud correcta, llegar delante del Señor, amar a Dios, soltar todo lo que podamos a lo mejor traer, arrastrar, o lo malo que nos tocó enfrentar hoy día, soltarlo delante del Señor, por causa del amor que usted y yo tenemos hacia Él, y Él va a tomar eso que para usted quizás es malo, y lo va a usar en favor suyo, en favor de su vida. Mire, para todos nosotros muchas veces nos es difícil aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque ¿quién va a poder aceptar tan libremente cuando tiene un tremendo problema y creer que en medio de ese problema Dios está haciendo algo con usted? Cuesta poder entender eso, ¿no? Para nosotros cuando Dios empieza a obrar tiene que ser todo bueno, porque si nos empieza a costar, si es un poquito difícil o si eso trae un poco de presión para nuestras vidas, es como que ya Dios no está obrando ahí, y no es así. Escuche bien, no es así. Hoy día vamos a aprender lo que significan las tribulaciones. Cuando usted escucha la palabra tribulación, me imagino que usted se imagina a veces lo peor. Tribulación es como que esa palabra da miedo. Siempre hablamos del tiempo de la tribulación, y yo le vamos a hablar un poquitito de aquello. Porque busqué yo un poquito allí qué es lo que significa la palabra tribulaciones. Por eso partía diciéndole que muchas veces para nosotros nos es difícil aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuántas veces le hemos dicho a Dios que la verdad es que no entendemos lo que está pasando con nosotros. Cuando usted pasa algún problema, vive alguna situación y vamos a orar a Dios, no le decimos, Señor, qué contento que estoy con lo que estoy viviendo. Sino que muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué? Le preguntamos, Señor, ¿por qué pasamos esto? ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué nos toca atravesar esto? Y le preguntamos porque no entendemos el por qué o por qué estamos pasando aquello. Y no lo entendemos porque nuestra vida a lo mejor está hecha un caos, un desorden a causa de lo que vivimos. Porque se nos levantan muchas veces situaciones y todo nos parece confuso en medio de aquello que se levanta. Pero quiero decirle que en medio de todas esas cosas, de todo aquello que se levanta y se presenta, aunque muchas veces a usted y a mí nos parezca difícil, con el tiempo entenderemos que lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros no es malo, es bueno. Escúcheme bien, que lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros no es malo, es bueno. A lo mejor ahora no lo podemos entender, ahora no lo comprendemos, pero lo vamos a entender. Y lo vamos a entender porque vamos a ver el resultado de Dios. Vamos a ver que en medio de ese dolor, que en medio de ese problema, que en medio de esa situación, Dios siempre estuvo al control en medio de todo aquello que nos tocó vivir. Porque hay momentos en nuestra vida en donde no entendemos ciertas cosas que nos suceden o nos sucederán. Y es allí, en medio de esas situaciones, donde debemos decir que aunque no sepamos o no entendamos lo que podamos estar viviendo, mi hermano, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Dios sabe lo que está haciendo. Y eso se llama confiar. Eso ya no solo es creer, sino que eso se llama confiar. Yo siempre le hablo que creer y confiar son dos cosas diferentes. Porque ¿quién no cree que Cristo vino? Todos sabemos que Cristo vino, todos creemos que fue a la cruz, todos creemos que fue muerto, cierto, crucificado, muerto y resucitado el tercer día. Pero siempre pregunto, digo, entonces si usted cree todo eso, ¿por qué no confía en lo que Él dice? Si creemos aquello. Porque el confiar, escúcheme, nos demanda a subir un poco el nivel de fe en nosotros. Amén. Nos demanda subir ese nivel de fe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios y Padre sabe lo que está haciendo, aunque usted y yo no lo podamos entender o comprender. Porque Dios siempre, escuche, está al control de todo. Y la tarea suya y mía es simplemente aceptar y dejar lo que Dios tenga que hacer en nosotros. Y nosotros, a través de lo que Dios está haciendo, dar lo mejor para que aquello que Dios está haciendo o esté haciendo, hermano, acelere ese fruto, ese resultado en nuestra vida.
Porque nunca se olvide que a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Sí? A Dios nada lo toma por sorpresa. Porque Él siempre está al mando y al control de todo. Y eso es un principio bíblico que usted y yo debemos tener claro siempre. Cuando usted lo tome por sorpresa algo, acuérdese que a Dios no lo toma por sorpresa. Sí, nosotros nos desesperamos, pero Dios está mirándonos y viendo qué es, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, qué actitud vamos a tener enfrente de aquello que enfrentamos. Y es por eso que el día de hoy quiero hablarle de algo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender y comprender, le decía. Y eso de lo cual le quiero hablar el día de hoy es el propósito de las tribulaciones. Escúcheme bien, el propósito de las tribulaciones. Porque nosotros, tribulación, pastor, no, yo no quiero. Pero eso tiene un propósito, diga conmigo, tiene un propósito. Claro, porque la palabra tribulación, vamos a ir al significado de esa palabra para poder entender lo que Dios hoy día nos va a hablar por medio de esta palabra. La palabra tribulación, según el diccionario, dice que es una situación de pena. Es una situación de congoja, de angustia o adversidad. Nadie quiere eso, ¿cierto que sí? Porque ¿quién quiere estar triste, apenado, acongojado o enfrentando algo adverso? Nadie. Pero dice el diccionario que la palabra tribulaciones se utiliza para describir circunstancias difíciles, para describir sufrimientos o pruebas duras que una persona debe enfrentar y superar. Y la palabra tribulaciones en el ámbito religioso se asocia con pruebas espirituales, se asocia con persecuciones o con periodos de disciplina para el creyente. Escuche, la palabra tribulaciones en el área religiosa se asocia con disciplina para el creyente. Y esta palabra tribulación viene del latín tribulatio. Escuche esto, porque va a aprender algo hermoso hoy día. Yo lo buscaba, le he contado a la pastora ayer que había estado buscando algo ahí, tenía medio nebrado algo. Y me llamó mucho la atención esto. Porque le repito, cuando uno escucha tribulaciones, como ya es algo que nos provoca como un poco de susto. Y esta palabra tribulación viene del latín tribulatio. ¿Y sabe por qué le entrego esta información de lo que es esta palabra tribulación? Porque esta palabra tribulatio o tribulación originalmente aludía a una acción de trillar o machacar el trigo para separar el grano. Mira dónde lo lleva al tiro esta palabra, el significado de esta palabra, el original de esta palabra. La palabra tribulación, la palabra tribulatio, que era el original en el latín, o tribulación, originalmente aludía ya a la acción de trillar o machacar el trigo para separar el grano. Y presta atención en esto, porque la palabra tribulación, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, es la aflicción, el dolor o la angustia que se padece a nivel espiritual cuando nos apartamos muchas veces de los caminos de Dios. Enfrentamos tribulaciones, enfrentamos situaciones que son penosas, dolorosas. Sí, nos toca enfrentar muchas veces situaciones así. Y en tiempos antiguos, en la época romana, se usaba un instrumento o herramienta llamada tribulum, tal cual como suena tribulum. Era una herramienta que se usaba para separar la pelusa, para separar la paja del trigo. Escuche bien, vio que ya como que nos empieza a meter algo espiritual esto. Se usaba para separar la pelusa, para separar la paja del trigo. Y al leer esto pillé algo muy interesante. Y eso es que la palabra tribulación viene del nombre de ese instrumento llamado tribulum. Escúcheme bien, de ahí nace esa palabra tribulación. De allí viene la palabra tribulación. Y escuche cómo es que en tiempos antiguos se procesaba o se cosechaba el trigo. Algo que demandaba, cierto, en tiempos antiguos mucho tiempo y que demandaba también mucha dedicación, porque lo primero que hacían los agricultores era ir al campo y cortar el trigo. Antes no había máquinas para trillar, sino que todo era manual. Se usaban herramientas manuales, ¿ya? Porque lo primero que hacían los agricultores era ir al campo y cortar el trigo. Luego recogían las espigas para luego golpearlas fuertemente sobre una superficie dura. Ya, las golpeaban muy fuerte en una superficie dura, una superficie que le llamaban trillo, que era un tablón con muchas cuchillas con piedra filuda. Y de acuerdo a lo que leía, otras veces se usaba el tribulum. Algunos usaban el trillo, golpeaban el trillo, otros usaban el tribulum, o un trillo que era tirado por animales, y allí el tribulum, ¿qué era lo que hacía? Separaba la paja del grano. Y era ese el proceso
Era ese el proceso de golpear fuertemente el trigo contra la superficie dura. Ese proceso era para separar, como le dije, el trigo de la paja. ¿Sí? Pero como todavía quedaban siempre, como todo era manual, y siempre quedaban cosas en el trigo, ¿qué es lo que hacía el agricultor? Aventaba el trigo al aire para que el viento se llevara la paja y así fuera quedándola solamente la semilla. Quiero que preste atención en esto para que pueda entender a lo que vamos a ir. Vamos a ir a algo muy simple que usted conoce, pero es importante buscar escarbar. La Biblia dice, quita la escoria de la plata y encontrará alhaja el fundidor, o sea, algo de mucho más valor. ¿Ya? Le decía yo que todavía siempre después de golpear el trigo quedaban algunas cosas en el trigo y el agricultor lo que hacía era aventar el trigo ya al aire para que el viento se llevara la paja y así fuera quedando solamente la semilla. Y lo último que hacía el agricultor para limpiar el trigo, para separarlo de la pelusa, de la paja o de cualquier otra cosa que no fuera trigo, era llevarlo a una zaranda. Era llevarlo a una zaranda. Y mientras el trigo estaba en una zaranda, las impurezas eran eliminadas y quedaba solamente el grano, solamente el trigo. Pero era necesario llevarlo también allí, llevarlo a la zaranda, porque ahí en la zaranda lo que no servía desaparecía del trigo. ¿Sí? Quedaba el trigo literalmente limpio, quedaba para ser usado. ¿Ya? Pero como le dije, era necesario que el trigo, una muy buena semilla que venía acompañada de mucha paja, que venía acompañada de mucha suciedad, pasara por el tribulum, pasara por el trillo, o bien que fuera golpeado fuertemente contra el piso y luego zarandeado para que quedara completamente limpio. ¿Ya? No sé si me está entendiendo. ¿Me sigue lo que le digo? ¿Sí? Y así muchas veces sucede, o tiene que suceder también con nosotros. Escuche bien. Por eso a nosotros nos asusta de repente la palabra tribulación. Porque ¿quién va a querer ser golpeado, procesado? ¿Quién va a querer pasar un proceso así? Escúcheme, para Dios poder separar el trigo que es usted de todo aquello que no le sirve para usted cumplir el propósito que Dios tiene con su vida. Porque así muchas veces le dije, tiene que suceder con nosotros. Por eso Jesús en una ocasión en Lucas capítulo 22 le advirtió a Pedro que su vida iba a ser zarandeada, ¿o no? ¿Cierto que sí? Jesús le advirtió en el capítulo 22 a Pedro, en Lucas 22, que su vida iba a ser zarandeada. Le advirtió que pasaría como por un trillo, como por un tribulum. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 21 al 33. Por eso le dije que prestar atención en lo primero, porque cuando hablamos del zarandeo, siempre hablamos de algo, no, en una situación que Pedro pasó, y lo vemos como malo. Pero espiritualmente no es malo, es bueno. Escúcheme bien, espiritualmente no es algo malo, es bueno. Sí, cuando nosotros hablamos de Pedro, no, Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, como que nos asusta eso. Y quiere que le diga algo, espiritualmente es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Pedro. Pedro era un buen trigo, era una buena semilla. Pero tenía muchas impurezas que había que quitar de él. ¿Se acuerdan que Pedro, el sobrenombre que tenían ellos eran los hijos del trueno? ¿Sí? ¿Y por qué cree usted que llevaban como sobrenombre los hijos del trueno? Porque eran mañosos. Me imagino yo que eran como aquellos que cualquier cosita ardían con agua. ¿Sí? Acuérdense el ejemplo de Pedro. Todavía cuando a Jesús lo arrestan, ¿qué es lo que hace Pedro? Lo primero que saca, ¿se acuerdan, no? El cuchillito, y le voló la oreja al sobrino del sumo sacerdote. ¿Sí? O sea, imagínese cómo era Pedro, para que vaya teniendo una idea. ¿Sí? Para que vaya teniendo una idea. Y Dios a Pedro, lo miró como un buen trigo, como una buena semilla. Por eso Dios lo llamó. ¿Sí? Era una buena semilla, pero necesitaba pasar por el tribulum. Necesitaba pasar por el por el trillo. Necesitaba que lo sacudieran un poco. Necesitaba que lo aventaran, lo soltaran y lo volvieran, escúcheme, a recoger. ¿Por qué? Porque necesitaba ser procesado, Dios necesitaba lo que Pedro realmente era y apartar lo que no tenía que estar con él. Y dice Lucas
En el capítulo 22, verso 31 al 33, en el nombre de Jesús damos lectura a esto. Ya entendió un poquito ya el mensaje, ¿ves? Dice así en el nombre de Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le puso un ejemplo Jesús. Escúcheme, que Satanás lo estaba pidiendo para llevarlo al tribulum, a ese proceso. Escúcheme, que el trigo pasa para poder quedar en condiciones de ser usado. Eso le está diciendo Jesús. Le dijo: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Jesús le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Mire qué importante eso, porque nosotros ¿qué es lo que queremos cuando entramos a una tribulación, a un proceso? Que Dios nos saque luego de ahí, ¿o no? Lo único que queremos nosotros cuando vivimos alguna situación, alguna dificultad, hermano, es que ojalá el Señor, le oramos al Señor para que el Señor nos quite todos los problemas que podamos enfrentar. Y tengo que decirle que cada vez que usted y yo pedimos así, estamos pidiendo mal. Porque lo que usted y yo tenemos que pedir es lo que Jesús dice acá. Jesús dice: pero yo he rogado por ti. ¿A quién rogó? Al Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Por qué parece que el proceso, la situación, la dificultad que enfrentamos, la tribulación se alarga? ¿Por qué se alarga? Porque pedimos mal. Pedimos que Dios nos ayude, que Dios nos saque, que Dios nos libre, cuando usted y yo tenemos que pedir fe. Fe, ¿sabe para qué? Para poder pasar ese proceso, para pasar la zaranda, para pasar el tribulum, para pasar el trillo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros a través de esas tribulaciones. Hay algo que Dios quiere sacar, escúcheme, que nos va acompañando a nosotros, lo cual no nos sirve para el propósito que Dios tiene con su vida y mi vida. ¿Sí? Porque el trigo no sirve si va acompañado de pelusa, de paja, de suciedad. ¿O no? Por eso Jesús le dijo: hey, te han pedido para zarandearte, para limpiarte, para procesarte, para prepararte como se prepara el trigo. Pero yo he rogado por ti, le dice, he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez habiendo ya pasado ese proceso, haz lo mismo con tu gente, haz lo mismo con tus hermanos, confirma a tus hermanos. ¿Cómo era Pedro? Verso 33. Mire cómo era Pedro. Pedro le dijo, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pues Pedro tenía una manera de vivir, una forma de ser. Pedro era autosuficiente. Acuérdese que él era pescador. Él sabía lo que hacía. Cuando Jesús lo ve la primera vez, le dice: Pedro, préstame la barca. Y lo quedó mirando Pedro. Se la pasó así como de mala gana, lo miraba, y después que termina de predicar, Jesús le dice: Pedro, ahora boga mar adentro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? No le dice así, sino que le dice: Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada, le dice. Y tú le estás pidiendo que volvamos a entrar, más encima ahora de día, cuando de día no se pesca, se pesca de noche. ¿Se acuerda también de esa palabra? Pedro tenía su forma, como la tenemos nosotros cuando muchas veces usted y yo recibimos una instrucción, una palabra de parte de Dios, y decimos: pero pastor, yo creo que así es mejor hacerlo, ¿o no? Porque hay cosas, escuche, que no son malas, pero que no nos van a servir para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay cosas que a lo mejor no son malas, por eso es que es importante indagar. Cuando usted pille una palabra y algo salte dentro suyo, busque. Porque hay algo que Dios nos quiere dar a entender. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y usted sabe qué fue lo que pasó después, ¿cierto? Porque Pedro era impulsivo, pues. Por eso cuando ve que arrestan a su maestro, lo primero que saca era lo que lo acompañaba siempre, pues, su cuchillo. ¿Sí? Impulsivo. Por eso Jesús dijo: hey, Pedro, el que a hierro mata. ¿Cierto que le está diciendo: hey, no es así?
No es como estás respondiendo, no es como lo estás haciendo, le dice. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En palabras simples, la Biblia dice aquí que Pedro, lo que pasaría, o sea, aquí dice lo que pasaría Pedro y lo que le tocaría enfrentar, y lo que iba a enfrentar iban a ser circunstancias difíciles, así como la situación y las circunstancias que Pedro también enfrentó, que les tocó pasar, porque a Pedro le tocó pasar situaciones difíciles. Y lo que Jesús le está diciendo, Pedro, te viene un tiempo difícil, pero ese tiempo de tribulación, ese tiempo difícil que te viene, Pedro, no es malo, es bueno. Claro, es bueno, por eso Jesús le dice, pero yo estoy orando para que tu fe no decaiga, para que puedas soportar, para que puedas ser zarandeado y pueda cumplirse o pueda ser preparado para lo que Dios quiere hacer contigo. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Es que mientras estemos en las manos de Dios todo saldrá bien, porque ya le dije que a Dios nada lo toma por sorpresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, para entender un poquito lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí en Lucas capítulo 22, verso 31, en donde le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Veamos un poco cómo era Pedro, para que entendamos el por qué. Porque nosotros vemos el problema. Pobre Pedro, lo que le tocó pasar. No, eso que le tocó pasar tenía un porqué y un para qué. Lo mismo que pasa con usted, lo que usted vive, lo que usted enfrenta o lo que puede estar viviendo quizás el día de hoy, tiene un porqué y tiene un para qué también. Y es la parte que nos cuesta a nosotros poder entender. Pedro era un tanto imprudente. Escucha bien. Pedro era una persona rápida para hablar. Dijo, Señor, no, contigo hasta la muerte. Era una persona rápida para hablar. Se podía decir que Pedro era una persona un tanto autosuficiente y también arrogante por su forma. Pedro era una persona que pensaba que lo sabía todo. Escúchame bien, antes de pasar por los procesos y las tribulaciones que le tocó pasar. Así era Pedro, era una persona que como que lo sabía todo. Por eso cuando Jesús le habló, dice, no, yo hasta la muerte voy contigo. Y si hay que ir a la cárcel, vamos a la cárcel. Y si hay que matar a alguien, matamos a quien sea. Así era Pedro. Claro, por eso que una característica de Pedro era que él actuaba confiando en sus propios impulsos. Por eso respondía así, y vemos también las actitudes que tenía Pedro. Vamos. Por eso que Pedro hablaba y actuaba casi sin pensar. Así era Pedro al comienzo, así era él, antes de ser tratado y procesado por Dios, antes de entrar a esa tribulación. Escúcheme, a ese tribulum, a ese trillo, a esa zaranda que Dios tenía preparada para él. Porque Satanás lo pidió, escúchame, lo pidió, ¿para qué cosa? Para ver la fe de Pedro. Para ver si iba a aguantar o no. Por eso Jesús le dice, yo estoy orando para que tu fe, le dice, no mi fe, le dice tu fe. Claro, en el verso 32. Pero yo he rogado por ti, le dice que tu fe no falte. Escúcheme. Y después le dice, punto y coma, le dice, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero le pidió primero, ¿para qué lo pidió? Para zarandear. Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? Jesús le puso un ejemplo de lo que le iba a tocar vivir pasar a Pedro. Jesús le estaba aclarando el proceso que iba a tener que vivir, pero también le estaba enseñando el por qué y el para qué le iba a tocar vivir eso. Pero como a Dios le decía yo, nada lo toma por sorpresa porque Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Dios tenía planes con Pedro. Pedro era mayoso, bueno para el cuchillo, impulsivo, autosuficiente, arrogante, pero Dios tenía planes con él. Mira al de al lado y dígale, Dios tiene planes contigo. Claro, como Dios sabe lo que está haciendo, Dios tenía planes con Pedro así como los tiene con usted y conmigo también. Porque sobre Pedro iba a recaer, ¿qué cosa? Una responsabilidad. Sobre Pedro iba a caer una responsabilidad de un liderazgo fuerte en el evangelio, en la iglesia primitiva. Pedro iba a ser uno de aquellos apóstoles,
Escúcheme, uno de aquellos apóstoles en lo cual Dios iba a colocar una tremenda responsabilidad para empezar a plantar y formar iglesias en los primeros tiempos. Sobre Pedro iba a recaer la responsabilidad de un liderazgo fuerte en la iglesia primera. ¿Y sabe por qué? Porque Dios vio un potencial en Pedro. Dios vio en Pedro lo que muchas veces a usted y a mí nos cuesta ver en el hermano, en el amigo, en el vecino, en la persona que está enfrente nuestro. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. ¿Cómo era Pedro? Mañoso. ¿Cómo era Pedro? Bueno para el cuchillo. De eso que salía y ligerito quería arreglar las cosas así. Pero Dios vio un potencial en él. Escúcheme bien, Dios vio un potencial en Pedro. Porque Dios vio en Pedro una muy buena semilla. Así como Dios lo ve a usted también. Por eso que a lo mejor para el otro usted no tiene esperanza, pero Dios ve algo diferente en usted. ¿Se acuerda el mensaje? Aprender a ver como Jesús ve. Donde Jesús veía escasez, donde el pueblo veía escasez, Jesús veía abundancia. Donde los demás veían 5 panes, 2 pesos y 2 peces, ¿cómo veía Jesús? Veía, lo suficiente para alimentar a miles. Donde veían muerte, Jesús decía, solo confía, tu hija duerme. ¿Sí? Tenemos que aprender a ver así. Así Dios estaba viendo también en Pedro. Pedro, el hijo del trueno, el mañoso, regañón, malas pulgas, las tenía todas. Si era uno de los más mañosos del grupo. Imagínense que por sobrenombre llevaban los hijos del trueno, así los nombraban a ellos. Pero Dios vio en Pedro una muy buena semilla. Claro, Dios vio en Pedro una buena semilla, pero que también venía acompañada de impurezas, venía acompañada de paja. Una buena semilla, pero que traía también, que venía acompañada de cosas que no iban a servir para el plan que Dios tenía con él. Dios vio una muy buena semilla en Pedro, pero que venía acompañada de cosas que eran necesarias ser quitadas también de la vida de Pedro, de la vida de él. Cosas que tenían que ser quitadas de él, así como también son quitadas a diario de su vida y la mía, a través de las tribulaciones, a través del tribulón que le decía yo, tribulum, o del zarandeo que nos toca o nos tocará vivir a nosotros también. Hay cosas en su vida y la mía que tienen que ser quitadas. Hay cosas en su vida y la mía, mi hermano, que Dios tiene que tratarlas cada día a través de esa palabra que le decía yo, aflicción. Y nosotros muchas veces le decía esa palabra como algo negativo para nosotros, pero no es algo negativo, es algo que Dios está usando. Es algo que Dios está usando, escúcheme bien, para poder separar lo que a Él no le sirve para los planes que tiene Dios con usted. Son quitadas a diario, le decía, de su vida y la mía a través de las tribulaciones, a través del tribulum o del zarandeo que nos tocará vivir a nosotros también. Por eso era necesario que Pedro pasara por el trillo. Claro, por eso era necesario que Pedro pasara por la zaranda y ser zarandeado para poder cumplir su misión. ¿Sabe por qué? Así como muchas veces le decía yo, sucede o tiene que suceder con usted y conmigo. Así que el apóstol Pedro pasó por un momento bien difícil en su vida. Y fue en ese momento bien difícil, escúcheme, cuando él negó al Señor. Y ahí usted ve que Pedro era muy impulsivo. ¿Qué le dijo? Señor, si hay que ir a la cárcel vamos, y si hay que matar a alguien, bueno, echémosle para adelante nomás. Cierto que sí, pero vemos que esas palabras que Pedro lanzó impulsivamente, porque era rápido para responder y muy falto para poder meditar, lo llevaron más adelante a Pedro a negar al Señor 3 veces. Claro, fue ahí, en ese momento bien difícil, cuando Pedro negó al Señor. Y fue en esa zarandeada que el apóstol Pedro aprendió algo muy importante también. Cuando le toca vivir ese proceso, y fue a ser prudente y a dejar de ser arrogante y autosuficiente. Porque muchas veces es en medio de esos procesos que usted y yo, escúcheme, menguamos. Es en medio de esos procesos que Dios empieza a tratar tu vida y mi vida para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, pero si el Señor me habló que un día me iba a usar grandemente y hasta el día de hoy no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha dejado tratar.
¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo mete allí al tribulum y lo empieza a procesar, empieza a meterlo en alguna tribulación, esa tribulación para usted no es algo bueno, es algo malo y se niega. Se niega a poder vivirla. Y fue en esa zarandeada que el apóstol Pedro aprendió algo muy importante. Y eso fue a ser prudente, a dejar de ser arrogante y autosuficiente. Y volviendo un poquito más atrás en esta historia, en Mateo 26, Pedro hablando rápidamente y casi sin pensar, él le dijo al Señor, Señor le dijo, yo nunca te negaré. Escúcheme, ¿qué le dijo? Señor, yo nunca te negaré. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos compromisos con el Señor? ¿Y sabe por qué nos cuesta poder cumplir esos compromisos que hacemos con el Señor? Porque necesitamos, escúcheme, necesitamos aprender a enfrentar esas tribulaciones, esos procesos. Necesitamos aprender que el tribulum, que el trillo, la zaranda no es mala, es buena para nosotros. A nosotros siempre nos enseña el zarandeo es algo malo, es algo bueno. Porque usted no limpia el trigo para dejarlo peor, lo limpia para dejarlo limpio, mejor, ¿o no? Lo procesa, usted lo prepara, lo procesa, se preocupa de él. ¿Para qué cosa? Para poder usarlo en lo que quiere usarlo, ¿o no? Para que cumpla el fin. Pero Pedro necesitaba pasar por ese tribulum, por ese trillo, por ese zarandeo, por esa tribulación. Pedro, volviendo un poquito más atrás, le decía, Pedro hablando rápidamente y casi sin pensar, le dijo al Señor, Señor, yo nunca te negaré. Porque le dijo, si tengo que morir contigo, le dijo, pues moriré. Mire lo que dice Mateo 26, 33, 35. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Le dijo, yo no me escandalizaré. Le dijo. 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, le dijo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dígame si Dios no sabe lo que está haciendo con usted. Dígame si Dios no conoce su vida, y dígame si Dios no está bajo el control y de acaso Dios no sabe lo que está haciendo con usted. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Jesús no solo le dijo, voy a estar orando al Padre para que tu fe no decaiga, sino que Jesús sabía el por qué le dijo así también. Sabía lo que venía para Pedro, lo que iba a pasar y cómo iba a reaccionar Pedro. Escúchame. Tú y yo vivimos situaciones porque Dios sabe que hay cosas que tienen que salir de nosotros. Vivimos circunstancias, enfrentamos situaciones porque Dios sabe que necesitamos ser metidos, ¿sí?, a ese proceso llamado tribulación. ¿Para qué? Para poder sacar cosas que Dios conoce y que nosotros no queremos reconocer que están en nosotros. Por eso muchas veces Dios nos mete a esa tribulación y para nosotros es malo porque no queremos el proceso. Queremos que que ojalá Dios nos mantenga así como estamos y usted y yo somos buenas semillas. Pensé que iba a decir amén. ¿Ves que se tiene que convencer usted primero? Claro, tiene que entender eso para entender la tribulación, el proceso en el cual usted está. Reconocer que somos buenas semillas y que como buenas semillas necesitamos ser preparados, procesados para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dijo Pedro. Pero Jesús, ¿cómo conocía el por qué Pedro iba a ser zarandeado, el por qué iba a ser metido a ese tribulum, a esa tribulación, a ese trillo? Jesús le dijo, de cierto te digo, le dijo, que esta noche, le dijo. Escuche, le dijo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mire cómo Jesús le responde a Pedro. Pedro impulsivo dice, no, yo hasta el final contigo, Señor. No, Señor, de aquí no me saca nadie. ¿Cuántas veces hemos hablado así nosotros? Pedro le dijo, 35, aunque me sea necesario morir contigo, le dijo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí vemos que las palabras de Pedro sonaban bonitas, ¿o no? ¿Sí o no? Aunque me sea necesario morir contigo, hasta las finales, Señor, le dijo, ¿no? Sonaba bonito, ¿no? ¿Cuántas veces usted y yo le hablamos al Señor así? Ahora sí que sí, Señor. Ahora sí que voy contigo, Señor. Ahora sí que no vuelvo atrás, Señor. Ahora sí que no te cambio, Señor. ¿Cuántas veces le hablamos así al Señor?
Suena bonito cuando le hablamos así, ¿o no? Cuando le oramos y le decimos, Señor, hasta el final contigo. Pedro también lo hizo. Y ahí está, escúcheme, y ahí está la respuesta del por qué muchas veces estamos enfrentando cosas en nuestras vidas que no entendemos. Porque necesitamos, escúcheme, necesitamos ser llevados a ese tribulum, a ese trillo, a esa zaranda. Necesitamos ser llevados porque eso no es malo para su vida ni para la mía, sino que es un proceso que Dios conoce, que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Por eso le dice Pedro, aunque en el verso anterior le dice, pero esta noche, le dice, o sea, ahora, escúcheme, porque Dios no va a dejar nada para mañana. Nada para mañana, acuérdese. Jesús le dijo, de cierto, de verdad te digo, le dijo, que esta noche, le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, porque Dios conoce lo que hay en nosotros. Dios conoce su vida y mi vida, sabe cómo vamos a responder a las situaciones que nos tocan enfrentar, a las decisiones que tenemos que tomar. Por eso que para poder llegar a ser lo que Pedro fue, escúcheme, porque Pedro iba a cargar una responsabilidad. Con la iglesia primitiva era uno de los líderes principales. Para eso Dios necesitaba meterlo al tribulum, como les decía yo, a esa herramienta, a ese trillo, a esa zaranda que apartaba, escúcheme, lo que traía el trigo, lo que traía Pedro arrastrando con él, que eran cosas que no eran agradables a Dios, cosas que a Dios no le servían para poder cumplir el propósito que tenía con él. Lo mismo que pasa con el trigo cuando se cosechaba lo agarraban, lo golpeaban duro en algo duro, pero escúcheme, en el trigo quedaba basura, quedaba paja, quedaban pelusa. Y como quedaba eso, necesitaban meterlo, aventarlo pues, para que la pelusa volara. Necesitaban meterlo allí al trillo, necesitaban meterlo al tribulum, a la zaranda, para apartar la pelusa, la paja, la tierra, la basura que tenía y el trigo quedara como trigo, como tenía que quedar, para el uso que se le tenía que dar. Lo mismo pasa con nosotros espiritualmente. Porque aquí vemos que las palabras de Pedro sonaban bonitas, ¿no? Pero la verdad es que detrás de esas palabras de Pedro, escúcheme bien, había un tanto de orgullo, un poco de autosuficiencia, como le dije, y algo de arrogancia. Por eso Jesús le dijo aquel día a Pedro, Pedro, vas a pasar por un momento difícil, le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Vas a pasar por un trillo, le dice, vas a pasar por una zaranda como pasa el trigo. Por eso le dijo, serás zarandeado como trigo. Y no solo eso, sino que Jesús le dijo a Pedro que antes que el gallo cante, lo iba a negar 3 veces. Verso 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Escúcheme bien. Jesús fue claro, le dijo, hey, esta noche le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dígame si Dios no sabe el por qué usted y yo tenemos que vivir ciertos procesos. Porque nosotros podemos tener palabras bonitas para el Señor, pero Dios no conoce tus palabras, conoce tu corazón. Dios no conoce el cómo piensa o lo bonito que tú y yo podamos hablar o lo elocuente que seamos, sino que Dios lo que conoce es nuestro corazón. Por eso le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y todos sabemos y conocemos que según la escritura lo que pasó horas más tarde, horas después, que Pedro negó a Jesús y que después lloró amargamente, escúcheme, por lo que hizo. Y lo interesante de esta historia es que Pedro se arrepintió y después se fue transformado por Dios, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Por qué fue transformado? Porque, escúcheme, porque Dios, ¿qué es lo que vio en Pedro? Un buen grano, una buena semilla. Escuche bien esto. Porque Dios vio en Pedro una buena semilla, si no, no lo llama. ¿Para qué lo llama? No, porque en él, escúcheme, Dios encontró una buena semilla. Lo que pasa es que esa semilla, como usted y yo, necesitaba ser tratada. ¿Por qué necesitaba ser tratada? Porque esa semilla venía con paja, con pelusa, con tierra y necesitaba apartarse lo que era el trigo de lo que no era. Ese orgullo y esa autosuficiencia en Pedro desapareció al punto, después que fue tratado, que días después cuando Jesús
le preguntó al Pedro, ¿se acuerda que después le aparece Jesús, después de ser crucificado, muerto, resucitado, estuvo 40 días en la tierra antes de ascender al cielo, antes de ascender al Padre? Y se acuerda que ellos estaban pescando y de repente Pedro dice, muchacho, es el maestro, le dice. Y dice que se saca la ropa Pedro, se tira al agua y llega a la orilla de la playa donde Jesús ya tenía unos peces listos, el pan listo. Días después, cuando Jesús le pregunta a Pedro, en ese momento, si lo amaba, Pedro ahora no se atrevía a pronunciar palabras. Ese que dijo, hasta la muerte contigo. Ese que dijo, no te negaré. Escúchame, ahora ya no se atrevía a pronunciar palabras. ¿Sabe por qué? Porque había sido procesado. Y ya no estaba el Pedro impulsivo. Ya no estaba el Pedro arrogante. Ya no estaba el Pedro autosuficiente. Sino que ahora ya había sido procesado. Escúcheme, lo que arrastraba la vida de Pedro a través del padecimiento, del sufrimiento, a través de lo que le tocó pasar, del tribulum, del trillo, de la zaranda, ya no estaba en Pedro. Por eso Pedro ahora nos animaba a pronunciar palabras. Y no se atrevía a hacerlo porque Pedro aprendió la prudencia. Por eso que después Jesús, al preguntarle varias veces lo mismo, Pedro no se atrevió a decirle a Jesús, a decirle nada a Jesús, sino más, Señor, tú lo sabes todo, le dijo. Escuche lo que dice Juan 21, 15 al 18. Voy rápido, saltándome varias historias por ahí, argumentos, que en otro día se lo voy a compartir en otra palabra, porque hoy nos toca viajar a Santiago con mi esposa a la reunión y no quiero alargarme, pero quiero que pueda aprender algo hoy día de esto, porque es importante, algo que habla de nosotros. Juan 21, 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínese, antes del proceso, antes de la zaranda, antes del tribulum, antes de vivir lo que le tocó vivir a Pedro, hubiera dicho, pero claro, pues Señor, ¿a quién hay que golpear? ¿O no? Pedro hubiese respondido así porque era impulsivo, pues. ¿Me amas más que esto? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice. ¿Qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué le dice así? Porque Pedro entendió delante de quién estaba. Entendió que estaba delante de aquel que tenía el control de todas las cosas y que conocía todas las cosas. Por eso le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Verso siguiente. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Mire cómo responde Pedro, y a la tercera vez, ni siquiera por equicio, Pedro era impulsivo ahora. Ni porque le preguntaran 3 veces, antes no le preguntaban ninguna vez y Pedro ya saltaba al tiro. Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? No, dijo, hasta la muerte contigo al tiro. Pero aquí no se atrevía a responder palabra porque Pedro había aprendido la prudencia. Y entendió, escúcheme, frente de quién estaba. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas que él venía arrastrando ya habían sido quitadas a través del proceso, a través de esa tribulación. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, mire cómo responde. Le dice, Señor, le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Mire cómo responde Pedro. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. No le dice ahora hasta la muerte, Señor. Porque Pedro entendió en medio del proceso, escúcheme, entendió lo que Jesús le dijo que a él le iba a tocar vivir. Por eso aprendió del proceso, aprendió de la tribulación. Y esa tribulación que de momento sonaba como temerosa, ¿sí? Como que provocaba un poco de temor cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿A quién no le va a asustar? Imagínense que a usted alguien le profetice y le diga, mi hermano Satanás lo pidió a usted para zarandearlo como trigo. Hermano, quedamos pálidos.
Al tiro le empezamos a decir, Señor, no, por favor, ten misericordia, porque no entendemos. Pero aquí Pedro ya no era el Pedro, escúcheme, antes del proceso. En Pedro ya no estaban las características que tenía antes, el impulsivo, el arrogante, el soberbio, el autosuficiente. Sino que la tercera vez Simón le pregunta a Jesús, le dijo, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, no se enojó. Antes se hubiese enojado. ¿Cuántas veces, Señor? No nos pasa, no le trae recuerdo eso, no, de algún momento, no nos hace pensar un poco eso. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta las ovejas. Entonces aquí encontramos a un Pedro completamente diferente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la pregunta, la tribulación, el tribulún, la zaranda, el trillo es malo. Ahí es donde usted tiene que encontrar la respuesta, porque ahí está la revelación de eso. ¿Es malo? Y si no es malo, entonces ¿cómo tenemos que orar a Dios? Como Jesús nos enseñó, que nuestra fe no desmaye, no decaiga. Y que aprendamos a enfrentar las situaciones, a pasarla y a vencerla, porque eso es lo que Dios espera a través de la fe que Él ha puesto en nosotros, que usted y yo hagamos en medio de cada situación. Por eso muchas veces nosotros solo pedimos que Dios nos quite, que Dios nos saque, Señor, líbrame, Señor, sáname, Señor, esto. No aprendemos, no le pedimos a Dios que nos dé fe para poder crecer y desarrollarnos sanamente. No le pedimos a Dios que nos dé fe para pararnos en medio de las circunstancias y decir, no, yo sé que tú lo sabes todo, Señor. Yo sé que tú lo sabes todo y tienes preparado no cosas malas, sino cosas buenas para mí. Porque lo que Dios tenía preparado a través de ese zarandeo, escúcheme, que iba a hacer, que iba a provocar esos cambios de Pedro, era algo bueno, no algo malo. Claro, a vista de humano quizás era malo, pero a vista de Dios no, porque Pedro, cuando Dios llama a Pedro, cuando Jesús llama a Pedro, lo llama porque es una buena semilla. Entonces, si Dios lo llama a ustedes, lo llamó porque usted es una buena semilla. Pastor, es que en realidad usted no me conoce a mí. No, es que es usted el que tiene que determinarse, escúcheme, a hacer lo que Dios quiere hacer con ustedes, a dejar que Dios lo procese, que Dios trabaje con usted, porque si no el proceso se alarga. Porque ¿por qué cree usted que Jesús le pregunta 3 veces, ¿me ama? ¿Me ama? ¿Usted cree que Jesús le costaba entender? ¿Acaso Jesús no conocía ya el corazón de Pedro? Si antes lo conocía, antes cuando era mañoso, le dijo, no, Pedro, tú dices que hasta la muerte conmigo, el gallo antes que cante 3 veces, ya me habrán, antes que cante esta noche me habrán negado 3 veces. ¿Sabía o no? Bueno, aquí también sabía ya cómo estaba Pedro, cómo pensaba él. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Encontramos a un Pedro completamente diferente. Ahora aquí encontramos a un Pedro completamente transformado. Y fue allí que Jesús le encomendó una misión a Pedro. Fue allí que Jesús le encomendó una tarea. Por eso le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, cuida mi iglesia. Convirtiéndose Pedro en una de las columnas fuertes de la iglesia primera. Escúcheme, convirtiéndose Pedro en una de las columnas, en uno de los pilares fuertes de la primera iglesia. Porque para eso Dios, escúcheme, quiere trabajar en su vida. Para eso Dios permite que usted y yo entremos en esos procesos que usted y yo no entendemos. Es porque Dios tiene algo, escúcheme, poderoso con su vida. Porque a usted no lo llamó el pastor, no lo llamó el líder, lo llamó el Señor. Y por eso cuando lo llamó usted dice, pero pastor, es que usted no sabe cómo era yo. Claro, eso es lo que veía yo, lo que veías tú, lo que veía la gente, pero Dios veía en ti una buena semilla. ¿Qué es lo que veían de Pedro? Mañoso. Todos los demás discípulos le tenían respeto. Era el que la llevaba, el que gritaba fuerte, el que hablaba, el que mandaba, el que ponía el rostro y todos corrían. Si Pedro era así, la Biblia dice, por eso lo llamaban los hijos del trueno. ¿Qué le provoca un trueno a usted? Miedo, ¿no? Imagínese el apodo que llevaban ellos. Pero fue necesario que Pedro recibiera una sacudida fuerte como el trigo.
Fue necesario que Pedro fuera golpeado en una superficie dura, en una prueba dura. Fue necesario que Pedro pasara por el trillo, que Pedro pasara por el tribulum, que Pedro, para poder Dios quitarle la arrogancia. Era necesario. Diga conmigo, es necesario. Lo que vivo. Es necesario. Porque no hay forma, escúcheme, que usted y yo se quite la impureza, quite aquello que a Dios no le agrada si no pasamos por el zarandeo. Si no pasamos por tribulaciones. Era necesario que Pedro pasara por la zaranda para Dios quitarle algo que no lo dejaría cumplir de la mejor manera el llamado que Dios tenía para su vida. Y lo que quiero decirle en este día a través de esta palabra que le comparto, es que muchas veces usted y yo pasamos o pasaremos por el tribulum, por el trillo y por la zaranda. Muchas veces nos va a tocar pasar por ahí. ¿Sabe por qué muchas veces? Porque nos cuesta poder aprender. Nos cuesta aprender. Escúcheme, cuando Dios empieza a hacer algo, a quitar algo, nosotros tendemos a volver a lo que no tenemos que volver. Tendemos, hermanos, a volver a las cosas, escúcheme, que no tenemos que volver. Y Dios nos tiene que volver a meter a ese tribulum. Nos tiene que volver, escúcheme, y tomar y golpear fuerte muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Porque Dios tiene un propósito, tiene un plan para con tu vida y la mía. Por eso Dios tiene que muchas veces permitir que eso no suceda. Jesús permitió que Pedro, escúcheme, fuera al zarandeo. Permitió que Pedro, escúcheme, Satanás, lo probara o de alguna manera quisiera apagar su fe. Por eso Jesús lo único que le dijo: Pedro, voy a estar orando para que tu fe no decaiga. Escuche bien, no le dijo te voy a sacar de ahí. Nosotros muchas veces esperamos que alguien nos vaya a sacar de donde no tenemos que estar para creer que Dios quiere hacer algo con nosotros, cuando Dios lo único que necesita es que tú y yo oremos. Oremos por aquella persona. Oremos, escúchame, por aquella persona, pero no caminar con ella a donde ellos van. Por eso Jesús dejó a Pedro, no le dijo: Pedro, tranquilo, yo te voy a acompañar. No, Jesús, escúcheme, no era impulsivo como Pedro. Pedro le dijo: hasta la muerte, Señor. Muchas veces usted y yo pasamos y pasaremos por tribulaciones. Mire, aquí ya casi terminando. Pero quiero que sepa esto, que el propósito de las tribulaciones no es para que usted y yo caigamos derrotados o rendidos delante de ellas, sino que el propósito de las tribulaciones, el propósito de los momentos difíciles, el propósito de las duras pruebas es sacar de nuestras vidas aquellas cosas que no nos permiten crecer. Ese es el propósito de las tribulaciones, sacar de nuestras vidas aquellas cosas que no nos permiten desarrollarnos. Ese era el propósito del zarandeo para Pedro. Porque Dios no lo pasó, ni Jesús lo pasó para que lo zarandearan, sino que les puso un ejemplo. Le dijo: Pedro, te van a tratar como, tiene que ser tratado el trigo para que quede el trigo, y lo que no es trigo tenga que salir de él. El propósito de las tribulaciones es sacar aquellas cosas que nos impiden o que no nos dejan cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de esos momentos difíciles que enfrentamos es nada más y nada menos que sacar lo mejor de nuestra vida. Por eso que en medio de las situaciones que podamos estar viviendo el día de hoy, no se desanime, ni tampoco vea las tribulaciones como algo que lo va a derrotar, sino que aprendamos a ver las tribulaciones como algo que nos está formando. Veamos las tribulaciones como un tiempo, temporada espiritual que traerá un periodo de disciplina a nuestras vidas. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, pues. ¿O no? ¿A usted le gusta la disciplina? Mándenlo. Claro, dice: a mí me gusta, pero no lo manden, pues. Hasta ahí llegó la disciplina, y pues anda tú, pues. ¿O no? ¿No éramos así? ¿Se acuerdan en el mundo? Oye, me pasa esto, hay que tener los dedos crespos, ¿no? Ligerito respondíamos así, ¿se acuerdan, no? Pero en el reino la disciplina es necesaria, porque la disciplina trae crecimiento sano. La disciplina es la que te ayuda a caminar, no con aquello que no es, sino con lo que debe ser en tu vida.
si sentimos que nuestras vidas están siendo sacudidas en la salud, en la economía, en la familia, en las emociones o en los sentimientos, veamos ese trillo, veamos ese tribulón, esa herramienta, esa zaranda en nuestra vida como algo que está usando Dios para apartarnos para su propósito. Aprendamos a ver eso como algo que Dios usa para apartarnos para los propósitos que Dios tiene con nosotros. Porque el trigo tiene un propósito, por eso se usan esas herramientas. ¿Para qué? Para apartar el trigo de lo que no es. Por eso que si puertas en las diferentes áreas se han venido cerrando, oremos para que Dios nos fortalezca en la fe. Escúcheme, siempre oramos para que Dios abra las puertas. ¿Y por qué no oramos para que Dios nos dé fe? Y en el nombre de Jesús, ese nombre que es por sobre todo nombre, en el cual hay poder, usted y yo podamos por la fe acceder a ellas. ¿Sabe por qué? Porque eso es un nivel de fe. Eso es un nivel de fe, y usted, para alcanzar ese nivel de fe, escúcheme, necesitamos ser zarandeados en cada paso que damos. Necesitamos entrar a ese proceso, a ese tribulum, escúcheme, a esa herramienta que usaban para qué cosa, para separar el trigo de la paja, de la pelusa. Por eso que si puertas se han cerrado en las áreas que sean de su vida, oremos para que Dios nos fortalezca en fe y oremos para que Dios nos ayude a soportar en medio de esos momentos difíciles, así como Jesús oraba por Pedro y le dijo: Pedro, estoy orando por ti, para que tu fe no decaiga, no falle. Nosotros oramos para que Dios nos quite las situaciones, escúcheme, y como hijo crecer hasta grande, ojalá, sin ninguna responsabilidad, sin ningún desarrollo, sin desarrollar el potencial y sin sacar todo aquello que Dios ha puesto en nosotros para desarrollar. O dígame si no es más lindo que nos digan: ya Dios lo va a hacer. Dígame si no es más lindo que nos digan: Dios te va a levantar. Levántese usted. En el nombre del Señor hágalo, porque para eso Dios puso, hay un poder que actúa en nosotros. Para eso el Espíritu Santo está en tu vida. Para fortalecerte, levantarte, guiarte, direccionarte, pero no te va a levantar, eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Es usted el que tiene que dar ese primer paso, y aquello que está cerrado se va a abrir. Obediencia, ¿se acuerda el mensaje pasado? Josué toma el pueblo y cruza el Jordán. ¿Cómo estaba el Jordán? Crecido, abultado, era un río que medía, de acuerdo a los historiadores, 4 kilómetros de ancho, porque era un río que en la primavera se desbordaba. Pero ¿qué hizo la obediencia? ¿Qué le dijo Dios? Toma el pueblo y cruza, y le dio órdenes específicas, que los sacerdotes vayan delante con el arca del pacto, ¿no? Oiga, y si miraban el Jordán, ¿qué iba a pasar? Se iban a desanimar, pero había una orden. Y mire lo que hace la obediencia. Ellos agarraron el arca del pacto, José ordenó a los ejércitos, ordenó a los sacerdotes delante, le dijo: vayan y caminen hasta el agua. Y dice que los sacerdotes con el arca caminaron hasta el agua, y cuando pusieron los pies en el agua, las aguas se abrieron y se detuvieron de arriba, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos para que el agua se abriera y se detuviera? Dar el primer paso. ¿O no? Lo mismo en nosotros, pues. ¿Qué tenemos que hacer para que cosas sucedan? Hermanos, aceptar, pedirle a Dios que nos aumente la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra, dice Romanos 10:17. Entonces necesitamos estar en contacto con la palabra. Cristo es la palabra, Él es el verbo. En contacto con Él. ¿Por qué? Porque si estamos en contacto, estamos alimentándonos, nutriéndonos de esa palabra. Tu fe se alimenta, se fortalece, crece. Y ahora la parte que nos toca a nosotros es ponerla a activar. Porque esa parte es la que no hace Dios, es la que tenemos que hacer nosotros. Por eso que hay gente que puede pasar un año escuchando palabras y pasa el año de la misma forma como está. Porque mientras no active por la palabra, esa palabra se hace infructuosa en ello, ¿no? Cae en diferentes tierras. ¿Se acuerda que Jesús puso en la parábola del sembrador? Pidamos a Dios en oración que nos ayude a entender esos momentos que nos tocan vivir. Momentos que llamamos tribulación, y que muchas veces no entendemos que esas tribulaciones no vienen a destruirnos, sino que es algo que ha venido a formarnos. Escúcheme,
lo que usted está viviendo, lo que sea que esté enfrentando, eso, si usted lo acepta, si usted lo acepta como un proceso de Dios, eso usted lo va a formar. Lo va a formar, lo va a ayudar a crecer y lo va a llevar a sacar el potencial que hay en usted. Es algo que ha venido a hacernos mejores. Es algo que ha venido a sacar impurezas de nuestras vidas y a sacar lo mejor de nosotros para el propósito que Dios tiene con su vida y mi vida. Por eso en medio de las tribulaciones, en medio del trillo, en medio del tribulum o en medio del zarandeo, no le pida a Dios otra cosa que no sea fe para poder enfrentarlo y poder pasar lo que vive. No pida otra cosa que no sea fe. Usted dirá, pero ¿por qué no, pastor? Porque la Biblia dice que ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿No es la fe? ¿Sí o no? Y Él tiene para darnos en abundancia, ¿o no? ¿Sí o no? Porque viene de Él. Entonces, si Él tiene para darnos en abundancia, no pida otra cosa que Dios no le dará. Pastor, pero ¿cómo no? No, porque todo es por la fe. Por la fe en Cristo, por la fe en su palabra. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces no pidamos otra cosa. Nosotros pedimos que Dios nos arregle esto, hermano, y pasa el tiempo y al final nos terminamos enredando en lo mismo. Cuando Cristo fue claro con Pedro, le dijo, Pedro, yo no te puedo acompañar en lo que te va a pasar. Le dijo, yo tengo mi propio proceso, tengo mi propia cruz. Le dijo, pero voy a rogar para que tu fe no decaiga, le dijo. Termino con la cita. Lucas 22, verso 31 y al 33. Para que se quede con esta palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido. Y le coloca un ejemplo. Jesús le dice, mira, para vivir este tipo de proceso, le dijo. Jesús le dice, para zarandearos como trigo. No que Satanás lo iba a agarrar y iba a hacer lo que quería con él, no. Sino que le pidió y Jesús le estaba dando a entender que el proceso iba a ser duro, pero iba a ser bueno. Cuando le dice como a trigo, le está dando a entender que el proceso es duro, porque en ese tiempo Jesús también sabía cómo era la agricultura. ¿Sí? Y sabía que el proceso era duro, pero era bueno. Porque al final en la agricultura el grano, ¿cómo terminaba? Como grano, como buen grano, como buena semilla, fuera la paja, fuera la pelusa, fuera la tierra, fuera lo que nos servía, y el grano se podía usar para lo que era apartado, ¿o no? Para lo que se sembraba. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Póngase en pie, por favor. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti. Le dice que tu fe no falte. Mire qué raro. No le dice para que Dios te saque de eso, te libre de eso. Nosotros queremos que Dios nos libre. Y Jesús nos enseña que tenemos que aprender a orar en fe y a pedir fe. Escúcheme, para poder aprender a pasar esas situaciones, para poder crecer y desarrollarnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, si usted está viviendo algo, enfrentando algo el día de hoy, entiéndalo. Pastores, que fuerte, sí, es una tribulación, sí. Pero escúchame, no es malo, es bueno. Dios ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Pedro, antes que cante el gallo 3 veces esta noche, tú ya me habrás negado, le dijo. Dios sabe lo que tiene que hacer. En lo que tú no sabes, en lo que tú no entiendes, Dios ya sabe lo que viene para ti. Dios ya sabe lo que va a hacer con tu vida. En lo que no estás comprendiendo, escúchame, Dios tiene algo preparado ya para ti. A vista humana es doloroso, es difícil, nos cuesta, no sé lo que sea, pero déjame decirte, Dios sabe. Por eso Pedro le dijo, Pedro le dijo, no, Señor, hasta el final. Pedro, no, Pedro. No, le dice el Señor, no, yo sé lo que viene, Pedro, para ti. Yo ya lo vi, yo ya lo tengo, yo ya lo formé, yo ya lo preparé. Y a lo mejor hay un Pedro aquí esta noche que no entiende el proceso, que está esperando que Dios haga algo cuando es usted el que tiene que aprender a sacar el potencial que hay en usted. Es usted el que tiene que entender que hay cosas que tienen que salir de usted, porque lo que Dios tiene con usted no lo puede llevar a cabo si primero no lo procesa como el trigo, no lo pasa por el tribulum, por el trillo, la zaranda.
Y esos golpes duros, esas pruebas duras que usted dice, pero ¿por qué, Señor, me toca pasar esto? No, lo que está haciendo Dios es separar la paja de lo que no es. Separar lo malo de lo bueno. Y el proceso es duro. Pero va a llegar un momento en que van a haber evidencia en nosotros. En que cuando nos toque enfrentar situaciones no las vamos a enfrentar como las enfrentábamos antes, sino de una manera diferente. Diferente, nuestra respuesta en medio de las situaciones van a ser diferentes. Ya no vamos a actuar por impulso, sino que ahora vamos a tener dominio propio y decir, no, eso no es bueno, eso no me conviene, eso no me sirve. No quiero volver a pasar el proceso, ya aprendí, diga conmigo, ya aprendí. Pedro aprendió y ya no le tocó pasar el proceso. Incluso, escúcheme, y después incluso cuando iba a ser muerto Pedro, lo iban a crucificar como a su Señor, dijo, no, dijo, yo no soy merecedor de eso. No soy digno de morir como mi Señor. Mire la humildad de Pedro después de que era, pero... Porque tenemos que alcanzar, escúcheme, niveles que Dios tiene, que Dios quiere que alcancemos. Porque hay un plan de Dios, escúcheme, que es urgente. Hay gente que está esperando por usted, la cual Dios ya asignó a su vida. Y nosotros todavía seguimos jugando al Evangelio. Cuando Dios tiene un plan con nosotros. Tiene un plan. Por eso Pedro tuvo que pasar ese momento difícil y a lo mejor por eso también nos toca pasar situaciones a nosotros. Y es solo por lo que Dios quiere hacer en tu vida y mi vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Señor, oramos delante de ti. Oramos dando gracias.